El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. Boomers, millennials, centennials, zoomers. Las diferencias entre generaciones a nivel cultural, económico y social parece hacerse cada vez más grande y me lleva a hacerme una pregunta sobre la trillada frase: ¿todo tiempo pasado fue mejor? ¿Tienen más o menos garantías para vivir las nuevas generaciones? Para este capítulo hablamos con Alejandro Pfefferbaum, gerente de programas de Juventud USAID, con el escritor Alejandro Gaviria y con el periodista Alberto Casas. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 73 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Se ha preguntado cómo hacer para que una tendencia se ponga de moda? O mejor, para nunca estar fuera de moda. Soportar el paso de las generaciones manteniéndose popular es otra forma de desear la inmortalidad. La eterna juventud no es solo un sueño de muchas personas, sino también de muchas marcas. Imagínense una empresa que no se tenga que preocupar nunca por renovar su imagen o por reformular sus productos. En el mundo se han formado incluso posgrados de neuromarketing, agencias de publicidad y mercadeo, se elaboran charlas TED y cursos en línea con recursos para obtener lo más preciado, la atención de clientes potenciales o de espectadores. Y una de las formas de captar la atención de esos compradores o de la audiencia es estar subido en la marea de las tendencias, lo que parece una tarea difícil y extenuante, especialmente en una época en la que los temas de importancia cambian, ya no cada día, sino cada hora. De hecho, como la mayoría de lecturas que uno hace en Internet, hace varios días comencé a leer sobre un tema que no recuerdo y terminé leyendo un artículo sobre cómo el Circo del Sol, la mundialmente conocida empresa canadiense de entretenimiento, está haciendo un giro en su negocio, todo con la intención de captar la atención del público más joven. Está trabajando en un videojuego llamado Cirque du Soleil Tycoon, que se estrenará el 28 de julio, en el que los jugadores pueden construir su propio mundo circense. También preparan el lanzamiento de una fragancia exclusiva y una línea de artículos para el hogar, en la que incluyen alfombras maximalistas y cortinas psicodélicas. Y por último, están preparando sociedad con empresas como Motorola, que presentó su nuevo teléfono plegable en un evento en junio producido junto con el circo. Hasta aquí todo parece extraño, una serie de decisiones raras tomadas por una empresa que quiere tener más relevancia. Pero eso no es lo que más me sorprendió, sino que fue el resultado de la asesoría que le brindó Cultic, una firma de analistas culturales que se encarga de, abro comillas, analizar y traducir la cultura en un mundo en constante cambio, cierro comillas, según ellos mismos. La promesa de la firma era volver a darle relevancia al circo y ponerlo al día con las tendencias de consumo de las nuevas generaciones. La generación en cuestión, a la que la empresa circense canadiense quiere conquistar, es la generación Z. La idea de dividir a la humanidad por generaciones la tuvo el sociólogo húngaro Karl Mannheim hace más o menos unos 100 años. Y teorizó sobre este tema y definió a una generación como un grupo de personas que nacieron alrededor de un periodo de tiempo común y experimentaron eventos importantes en la vida durante los años críticos de desarrollo de su vida. Pero volviendo al tema, recuerdo que ya hace unos 20 años, uno de los primeros acercamientos masivos que tuvimos en el país para hablar de las diferencias entre las generaciones fue La Pelota de Letras, el show de comedia de Andrés López. Si usted no lo recuerda, el humorista hacía un recorrido por las distintas generaciones, con otros nombres diferentes a los que los conocemos ahora, y hablaba, por ejemplo, de las diferencias entre sus papás, él y las que en ese momento eran las nuevas generaciones. Después viene la generación Y. Nacidos del año de 1981 al año de 1992, nacerán los neojuveniles de Y People de YMDJ. Los Y. La generación Y. El lema de la generación Y es: tenemos un mundo aparte, nadie sabe qué es. Pero quiero comenzar con una generación que está entrando en la adultez y son los reyes de las redes sociales, los centennials. Si a usted, sin importar su edad, le han dicho boomer de manera peyorativa,
lo más seguro es que haya sido un centennial, una persona nacida al final de la década de los 90 o en la primera década de los 2000. Se les llama así porque son hijos del nuevo milenio. No saben lo que es el mundo sin internet y si algo les parece bello dirán que es aesthetic. Si a algo le teme esta generación es a causar cringe o pena ajena o grima, y si llegan a hacer un comentario inapropiado en redes sociales, lo más seguro es que los funen o los confronten y pongan en evidencia en público. Una palabra de origen mapudungún, de los mapuches de Chile, y que en los años 90 los familiares de las víctimas de la dictadura de Pinochet usaron para conformar la comisión FUNA, para señalar a los funcionarios que cometieron crímenes. Si usted sigue en redes sociales a alguien de esta generación o encuentra en su Instagram o Twitter algunas de sus publicaciones, quizás le haya pasado lo que a mí, no entiende esas publicaciones. Y no hablo ya de slang, sino de imágenes. Me pasó recientemente. Scrolleaba en una red social cuando di con un meme y me pareció por un instante que estaba viendo algo que sería por completo de mi entendimiento, como si fuésemos dos seres de dos planetas distintos. Era un meme, pero de bajísima calidad, con letras sacadas de un sistema operativo de 1994, con un chiste que se salía por completo de mi entendimiento. Luego me di cuenta de que es toda una tendencia, un sentido del humor propio de su generación y que tiene un nombre propio: shitposting. El shitposting es solo el reflejo en internet de una estética que combina y resume la hiperreferenciación en la que vive esta generación bombardeada de información o de contenidos, videos brevísimos de TikTok, celebridades, etc. Son cientos de conceptos reunidos en una imagen mal hecha a propósito que reflejan el caos. Sobre este tipo de expresión, Amanda Brennan, directora senior de tendencias y bibliotecaria de memes de XX una agencia de redes sociales, le dijo al New York Times, abro comillas, son muy representativos de los adolescentes que tienen que pasar el último año comunicándose únicamente a través de internet, cierro comillas. Son hijos de la pandemia y para ellos nada es sagrado. Todo pasa tan rápido como un video en TikTok y el absurdo es la base. Pero más allá de lo anecdótico de las diferencias entre el lenguaje y las modas, este tipo de manifiesto, el absurdo, nada es sagrado, es el reflejo de los tiempos en los que les tocó crecer. Pandemia de COVID-19, recesión, guerras, calentamiento global, un mundo hiperconectado. Esta es quizás la generación más diversa que hemos conocido. Los roles de género que alguna vez fueron casi una norma cultural, ahora no son más que meros recuerdos de una época que para ellos es arcaica. Jean Twenge es una psicóloga estadounidense que investiga las diferencias generacionales y ha publicado varios libros sobre el tema. En un artículo suyo, publicado en la revista Time, dice que esta generación habla todo un lenguaje de género que a menudo apenas entienden sus padres de la generación X e incluso los millennials, o la mayoría de las personas, hace apenas unos años. Para los centennials, el concepto del género es un espectro y es fluido, no los monolitos estáticos con los que crecimos el resto de las generaciones. De hecho, quizá usted no conocía los términos AFAB, AMAB, que significan por sus siglas en inglés mujer asignada al nacer y varón asignado al nacer, destinados a expresar que el sexo es asignado por otros. La generación Z se mueve rápido y estéticamente persiguen el absurdo, pero un detalle importante es que las causas son lo suyo. Según una encuesta de la firma de auditoría y consultoría Deloitte, hecha en 2022, los centennials y los millennials luchan por el equilibrio y buscan el cambio. Por ejemplo, una de las conclusiones de esta medición es que el 90% de la generación Z y los millennials se esfuerzan por reducir su impacto personal en el medio ambiente. Esto es claro al ver personalidades como Greta Thunberg, la gran activista climática, o Francisco, conocido como el niño ambientalista. Sin embargo, esa misma encuesta dejó ver unas conclusiones como que ese mismo porcentaje de encuestados no cree que las empresas y los gobiernos estén tan comprometidos y muchos están presionando a sus propios empleadores para que tomen medidas. Pero además, en lo económico, laboral y en temas de salud mental parece haber serios problemas. Esa misma encuesta de Deloitte encontró que en Colombia estas generaciones no son tan optimistas respecto a la situación económica.
Un 42% de la generación Z considera que esta empeorará y al 53% le genera ansiedad el futuro financiero. Pero además hay otros factores que causan ansiedad a esta generación en el país. Al 48% las finanzas del día a día les afecta seriamente su salud mental. Al 31% la carga de trabajo. De hecho, el 47% declaró sentirse agotado y el 48% ha abandonado sus trabajos debido a la carga laboral. Este último es quizás el tema que más ha llegado a ser normalizado gracias a las nuevas generaciones, como los millennials ya no tan jóvenes y los centennials. De hecho, el editorial del diario El País del 21 de enero fue sobre los cambios en el mundo laboral y quiero rescatar un fragmento en el que asegura que los más jóvenes, abro comillas, están menos satisfechos con su empleo y más agotados, desean mayor autonomía, les gusta el teletrabajo, conocen de cerca el fenómeno de la gran dimisión, el abandono de puestos de trabajo y son mucho más optimistas respecto del impacto de la tecnología. Son los trabajadores del presente y del futuro, de modo que el gobierno y todos los actores privados implicados deberían también tomar en cuenta esta nueva forma de sentir el trabajo. Cierro comillas. El año pasado, entre USAID, ACDIVOCA y la Universidad Javeriana, hicieron la encuesta Voces Resilientes, Juventudes, Realidades y Territorios, que recogió las percepciones de más de 5.400 jóvenes de 30 municipios del país y entre muchas otras cosas encontraron que 7 de cada 10 jóvenes, incluso proviniendo de las zonas más desfavorecidas, no solo valoran sus condiciones de trabajo de manera positiva, sino que además trabajan por motivaciones que demuestran su compromiso, pues lo hacen para lograr una mejor calidad de vida, 43%, y para ayudar a mantener a sus familias, 28%. Más del 60% está interesado en crear o formalizar un emprendimiento como alternativa a la alta precariedad y poca continuidad de sus empleos. Busqué a Alejandro Pfefferbaum, gerente de programas de juventud USAID, para que me respondiera ¿cuál es el mayor reto que enfrentan los jóvenes colombianos? ¿Qué se puede hacer? Por medio de la encuesta que realizamos con el Observatorio de Juventud de la Universidad Javeriana, observamos que los y las jóvenes son diversos, creativos y sobre todo tienen un compromiso social y comunitario significativo. Como resultado de la encuesta, entendemos que son conscientes de sus posibilidades y que tienen esperanza de un futuro mejor, pero realmente a veces no encuentran las oportunidades suficientes para alcanzar sus sueños. De otra parte, la diversidad y el compromiso de los y las jóvenes es un motor importante que permitirá cambios importantes en el país. Sin embargo, 7 de cada 10 jóvenes viven bajo la línea de la pobreza y esta situación cabe mencionar que es mucho más compleja en jóvenes que pertenecen a algún grupo étnico afrocolombiano o indígena. De otra parte, es clave mencionar que el 92% de la juventud encuestada afirma ser capaz de hacer planes para su futuro, cifra que por ejemplo en Barranquilla y Buenaventura alcanza el 95%. Esto realmente evidencia su capacidad de resiliencia y determinación para los desafíos a los que se enfrentan en su día a día. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Acá queremos mencionar que desde USAID, con nuestro programa Jóvenes Resilientes, hemos acompañado a muchos jóvenes en sus planes de vida y hemos tratado de impulsar ese cambio que ellos tanto quieren para ser resilientes. Acá es clave mencionar el trabajo del sector privado y los gobiernos locales que cuentan con nosotros. Por eso los invitamos a abrir las puertas a la juventud diversa y ajustar procesos para la inclusión laboral y que se eliminen esos sesgos que se tienen frente a la juventud y las barreras de acceso al empleo. Y también a los gobiernos locales los invitamos a dar un protagonismo clave para los jóvenes y que se puedan reflejar sus voces y promover la diversidad e inclusión en el territorio. Y es que generaciones como los millennials y los centennials han tenido que pasar su juventud en contextos económicos y sociales bastante complicados. Por ejemplo, el sueño de acceder a una vivienda propia parece ser eso, un sueño para los más jóvenes. Sobre esto, uno de los temas que se ha vuelto una tendencia es la de personas de generaciones mayores acusando a las nuevas generaciones de gastar sus dineros en lujos, como café en Starbucks o tostadas con aguacate, mientras se quejan de no poder acceder a una casa propia. A esto se le conoce como el debate de la tostada de aguacate. Y data de 2017, cuando un millonario australiano dijo que los millennials no podían permitirse comprar una vivienda porque se gastan, abro comillas, $40 al día en aguacates machacados y café si no trabajan, cierro comillas. Pero esa especie de resentimiento contra los más jóvenes no es nueva.
Según los investigadores de Policy Institute y el Institute of Gerontology del King's College de Londres, es tan viejo como el mismo Sócrates, el filósofo griego, cuando dijo, abro comillas, a los jóvenes de hoy les encanta el lujo, tienen malos modales, desprecio por la autoridad, faltan al respeto a los mayores y les encanta el chisme en lugar de hacer algo, cierro comillas. Según el estudio Vivienda, Trabajo Duro e Identidad, Experiencias y Actitudes Generacionales, hecho por el ya mencionado King's College, 76% de los ingleses están de acuerdo en que entre las principales razones por las que los adultos jóvenes de hoy no pueden permitirse comprar su propia casa están el aumento en los precios de la vivienda, normas crediticias más estrictas y bajo crecimiento salarial. La verdad es que acceder a una casa propia es más difícil que hace 50 o 30 años. Y si por casualidad una persona de la generación Z o un millennial logra tener 150 millones de pesos o la cuota inicial para un apartamento de este valor para seguir pagándolo el resto de la vida, lo que va a obtener a cambio no es un lugar espacioso o al menos de 2 habitaciones. La tendencia inmobiliaria es a construir lo que se conoce como co-living, es decir, apartaestudios o monoambientes de 20 o 30 metros cuadrados, sí, escuchó bien, en los que la cocina queda a pocos pasos de distancia de la cama y si uno hace una salsa, lo más seguro es que esos 20 metros cuadrados queden impregnados del olor de esa salsa. El recorrido de estos apartaestudios se hace con tan solo entrar y lleva a que las familias sean cada vez más pequeñas, incluso al punto que cada vez más familias se limiten a los propios individuos. Y es que, según cifras del DANE, el segundo trimestre del año pasado, el precio de las viviendas presentó una variación anual de 10,1%, la cifra más alta en los últimos 11 años. Paola Suárez, vicepresidente de 100cuadras.com, le dijo a la revista Portafolio que en 2023 la tasa de crédito ha llegado a máximos de hasta 23%. No quise depender más de estudios internacionales o datos de encuestas, así que busqué a un par de centennials para preguntarles, ¿cree que va a poder tener vivienda propia en su vida? Bueno, pues yo no creo que llegue a tener vivienda propia, porque pues el costo para poderla tener es bastante alto y por lo menos ahorita no tengo pues trabajo, ni siquiera, por ende no tengo ni siquiera cómo pagar un arriendo. Entonces en el momento en el que logre poder pagar así sea la primera cuota para mi vivienda propia, va a ser ya muy mayor, entonces no va a pues lograr pagarla. Entonces sí, o sea, básicamente es por eso, como por el costo que conlleva tratar de tener vivienda propia. Pues por mi parte yo también diría que no llegaría, porque pues sí, la primera cuota al comprarse una propia vivienda es bastante más alta de lo que es al pagar las demás cuotas, pero esa es la otra, de más cuotas se va acumulando los años, puede llegar a salir un imprevisto y uno no puede terminar de pagar una cuota y empieza a endeudarse. Eso es malo, y aunque tenga ahorros no le va a alcanzar para una casa de lo caro que está ahorita o una vivienda. Entonces yo no creo poder tener una vivienda propia. Pero además estas generaciones trabajan más y no parecen tener esperanzas en pensionarse o jubilarse, a diferencia de generaciones anteriores. Durante una investigación cuantitativa realizada por Manpower Group en 25 países, encuestando a 19,000 millennials, descubrieron que en Suiza el 53% de los millennials espera trabajar después de los 65 años, el 16% espera trabajar después de los 70 años y el 8% dice que probablemente trabajar hasta el día de su muerte. En el país, según el estudio de Deloitte que cité antes, el 40% de la generación Z está asumiendo trabajos secundarios además de su trabajo principal, motivados por la preocupación que les genera el desempleo. 47% asegura sentirse agotado y el 48% ha abandonado sus trabajos debido a la carga laboral. Y esto nos lleva a una afirmación aturdidora. Más del 90% de la generación Z está estresada. Hace solo unos años llegó a nuestro vocabulario, por lo menos al mío, una serie de términos que me eran nuevos, como burnout y renuncia silenciosa, las dos derivadas de la cuarentena por la pandemia. El primero, burnout, no es más que fatiga laboral,
o un punto de estrés y picos de ansiedad por el trabajo. La OMS admitió esto como un problema de desgaste mental y emocional que supone trabajar. De acuerdo con el informe anual sobre estrés en Estados Unidos de la Asociación Estadounidense de Psicología, los centennials reportaron la peor salud mental de cualquier generación. Solo el 45% de los entrevistados de la generación Z reportaron una salud mental excelente o muy buena, en comparación con el 56% de los millennials, el 51% de los individuos de la generación X, el 70% de los boomers y el 74% de los adultos mayores de 73 años. De los encuestados Z, el 27% calificó su salud mental de regular o mala, y el estrés parece ser en gran medida el culpable, ya que el 91% de los adultos de la generación Z dijeron haber sentido síntomas físicos o emocionales como depresión o ansiedad asociados con estrés. Todo lo anterior me hace preguntarme qué tan cierta es esa trillada frase de que todo tiempo pasado fue mejor. Hay una posición totalmente radical a ese dicho, es la de Steven Pinker, un psicólogo cognitivo de Harvard, autor de múltiples libros, pero en especial me quiero referir al titulado En defensa de la ilustración, que es básicamente una oda al optimismo y al avance humano. Según Pinker, estamos viviendo el mayor momento de progreso de la historia, gracias a la razón, la ciencia y el humanismo, pero hoy esos ideales están subestimados y los ignoramos bajo nuestro propio riesgo. Voy a permitirme leerles un fragmento de su libro que captura esta idea. Abro comillas. ¿Qué es progreso? ¿Pueden ustedes pensar que es una cuestión tan subjetiva y culturalmente relativa que resulta imposible responderla? Por el contrario, pocas preguntas tienen una respuesta tan sencilla. La mayoría de la gente estará de acuerdo en que la vida es mejor que la muerte, la salud es mejor que la enfermedad, la alimentación mejor que el hambre, la paz mejor que la guerra, la seguridad mejor que el peligro, la libertad mejor que la tiranía, la igualdad de derechos mejor que la discriminación, el conocimiento mejor que la ignorancia, la inteligencia mejor que la contemplación aburrida del mundo, la felicidad mejor que la miseria, la posibilidad de disfrutar de la familia, los amigos, la cultura, la naturaleza, mejor que un trabajo penoso y monótono, y todo eso se puede medir y se ha incrementado a lo largo de los años. Eso es progreso. Cierro comillas. Ian Golding es profesor de globalización y desarrollo en la Universidad de Oxford y para él la posición de Pinker tiene varias fallas, especialmente porque se refiere a la globalización como el punto máximo de progreso. Esto, dice Golding, en su ensayo Las limitaciones del optimismo de Steven Pinker, publicado en la revista Nature, abro comillas, el crecimiento económico se ha producido a expensas de los ecosistemas, debido a que la naturaleza no responde a las señales de los precios. Los rinocerontes no se reproducen más cuando sus cuernos son más valiosos. La creciente libertad de elección ha llevado a la sobreexplotación de un número creciente de sistemas naturales. Pinker sí cita el cambio climático, pero como una excepción preocupante a una narrativa implacablemente positiva, más que como el ejemplo más flagrante de un fracaso más amplio en la gestión de los bienes comunes globales. Cierro comillas. Tengo un amigo seguidor de este ensayista y que tiene un pensamiento similar, el exministro y escritor Alejandro Gaviria. Así que lo busqué para preguntarle, ¿todo tiempo pasado fue peor? ¿Por qué? No vivimos el peor de los tiempos, todo lo contrario, vivimos tal vez el mejor. Si nos atenemos a criterios objetivos como la disminución del sufrimiento humano y la calidad de vida, vivimos el mejor de los tiempos. Las vidas de nuestros antepasados, excepto una ínfima minoría, fueron vidas de pobreza, de sangre, sudor y lágrimas, vidas cortas, abyectas y crueles. Hay entonces un optimismo basado en la evidencia que es difícil de refutar. Sin embargo, hay progresistas que odian el progreso y hay tendencias conservadoras que quisieran devolvernos a un pasado de jerarquías rígidas e inmovilidad social. Una cosa es, por supuesto, el progreso material, otra muy distinta, el progreso espiritual o el mismo progreso moral. Yo creo, por ejemplo, que estamos entrando en una época de locura, pero no creo que sea idealizando el pasado como vamos a ser capaces de enfrentar los desafíos muy difíciles de este futuro que se avecina. Le hice la misma pregunta al periodista Alberto Casas, famoso por pesimista. En mi condición de pesimista nato,
creo que este sí es el mejor momento de la humanidad, porque los avances científicos le han permitido a los que vivimos disfrutar de unas mayores posibilidades de vida, de la inteligencia artificial en las comunicaciones nos permite asegurar que es este el mejor momento de la humanidad. Por los días que grabo este programa, suceden varias noticias importantes. Varios incendios forestales consumen Bogotá, el páramo de Santurbán y 21 municipios de Colombia, todo derivado del fenómeno del Niño. El planeta alcanza las temperaturas más altas que se han registrado, pero también algo más que parece reunir todo lo anterior y más. El reloj del fin del mundo sitúa a la humanidad a 90 segundos del apocalipsis, el peor registro de su historia. Quizás esta noticia los tome por sorpresa o de entrada no sepan qué es el reloj del fin del mundo, así que rápidamente los pongo al día. Se trata de un reloj simbólico que muestra lo cerca que estamos de, abro comillas, destruir nuestro mundo con tecnologías peligrosas de nuestra propia creación, cierro comillas. Y fue creado en 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos, fundado 2 años antes por los científicos Albert Einstein, Robert Oppenheimer y Eugene Rabinovich, junto con académicos de la Universidad de Chicago. Durante este tiempo, el reloj estaba fijado a 7 minutos para la medianoche, pero después de que la Unión Soviética probó con éxito su primera bomba atómica en 1949, Rabinovich, quien entonces era el editor del boletín, movió el reloj a 3 minutos para la medianoche. Hoy estamos a 90 segundos de acabar con la humanidad, el punto más cercano al que hemos llegado en la historia. Aunque cifras sobre el progreso de la humanidad que se comparan con las de hace 300 años digan que estamos mejor, para muchas personas que ven a su generación, millennials y centennials, sufrir las crisis económicas de vivienda y ambiental no es relevante. Este se suponía que iba a ser un capítulo con color y divertido, en el que iba a hablar de las diferencias entre mi generación y las de los adultos jóvenes de ahora, pero la investigación me llevó a otro lugar. Si bien la humanidad ha tenido avances muy importantes en temas de salud y tecnología, parece que hay muchos aspectos que siguen en números rojos, a pesar de que hayamos evolucionado si nos comparamos con la Edad Media. Yo creo que los tiempos pasados tuvieron mejores aspectos, como la posibilidad de acceder a una vivienda de forma más sencilla o al hecho de que pudiéramos separar el trabajo del resto de la vida también. Y claro, ahora hay otros problemas que no teníamos, como el avance del calentamiento global y la crisis climática. Pero creo que estos tiempos son mejores en casi todos los aspectos, como la conciencia sobre los problemas, como el racismo, el machismo y muchos otros ismos. Las noticias nos muestran que estamos lejos de estar en nuestro mejor momento como humanidad. De hecho, parece que estamos al borde del final. Pero soy optimista y creo que estamos a tiempo de que el reloj del fin del mundo retroceda, y esto solo depende de que los jóvenes de ahora puedan estar mejor. Solo espero que los tiempos que vienen sean mejores para todas las generaciones, y eso depende de la humanidad que somos hoy. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 73 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.